formalmente, ahora sí, les doy la bienvenida. Mi nombre es Alejandra, yo formo parte del equipo de coordinación de proyectos de chicos.net. Para quienes no conocen a la organización, somos una ONG que trabajamos en los campos de educación, derechos de infancia y tecnología. Llevamos más de 20 años desarrollando proyectos que para cuando comenzamos tenían que ver más con seguridad informática, y en la medida que fueron pasando los años y la tecnología fue evolucionando, se fueron sumando cuestiones ligadas a la ciudadanía digital y también a la alfabetización digital, ¿no? Que hoy estar alfabetizado no solo implica leer y también saber escribir, sino que también tiene que ver con desarrollar habilidades que tengan que ver con los nuevos lenguajes digitales, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con los entornos virtuales. Y en este sentido es que ya hace un tiempo venimos trabajando en un proyecto en conjunto con Disney que llamamos Historias para Armar, que también lo hicimos con la colaboración de Eidos, y que invita a incentivar la creación de historias con medios digitales. Está destinado a niños y niñas entre 8 y 11 años, pero también involucra a docentes y familias. Este proyecto, si bien nace el año pasado, a principio de año, cuando estábamos recién arrancando con todo el tema de la pandemia, lo pensamos para que también pueda ser utilizado en estos momentos en donde lentamente estamos transitando, y ojalá así sea, hacia un contexto diferente, ¿no? Entonces tuvimos conversaciones con docentes de toda la región, tuvimos conversaciones con organismos gubernamentales y también diferentes ONGs aliadas, en donde pudimos recabar, relevar información que nos permita entonces crear este proyecto. Y así fue que pensamos una propuesta que pueda dar respuesta a diferentes contextos de la región. Pero no me quiero demorar mucho más con esta explicación. Como verán, no estoy sola, me están acompañando Shirley y Mario, que forman parte también de este hermoso proyecto, y seguramente ellos les van a explicar un poquito más de qué va Historias para Armar. ¿Te parece, Shir? ¿Estás por ahí? Sí, claro. Gracias, Ale. Sí, la verdad es que tanto, bueno, Alejandra, Mario y yo fuimos parte del equipo que diseñó toda esta plataforma, estos recursos, así que cada vez que lo mostramos y lo contamos, lo hacemos desde un lugar de mucho orgullo, y también el ciclo de estas capacitaciones surgió porque en esta difusión de los recursos aparecían muchas preguntas de docentes, de equipos técnicos, de ministerios, de cómo se usa, de para qué sirve, de con qué se puede combinar. Entonces, por eso decidimos iniciar este ciclo de capacitaciones abiertas para contar un poco los secretos, podríamos decir de alguna manera, de historias para armar. Entonces, ahora vamos a hacer un recorrido breve, yo los voy a acompañar en un recorrido breve por cómo nace este proyecto, para que puedan conocer un poco el corazón, la filosofía de este proyecto, y después Mario nos va a mostrar en profundidad cómo se utiliza el creador de historias, que es esta herramienta, esta aplicación que seguramente muchos de ustedes ya estuvieron explorando, investigando, para crear historias. La idea es que hoy se lleven ideas inspiradoras, recursos, y los puedan poner ya mismo, a partir de mañana, en práctica en sus clases. Bien. ¿Por qué crear historias con medios digitales en la escuela? La verdad que es esto Ale anticipó un poquito recién en la presentación. Esto es algo que desde chicos.net venimos trabajando ya hace tiempo, antes de los aislamientos preventivos, de la pandemia y de todo este contexto que nos empujó a utilizar más los medios digitales. Ya todos en la educación, en el ámbito educativo, sabíamos que teníamos que empezar a incorporar cada vez más, con más fuerza, los medios digitales en la escuela. Pero bueno, ahora se puso en evidencia total, completa. ¿Por qué? Porque por un lado, esto que traía Ale al principio, hoy en día estar alfabetizado implica mucho más que saber leer y escribir, implica también
manejar formatos digitales, comunicarse asertivamente, poder usar diferentes lenguajes, entender el código audiovisual. Y esto es algo que, si bien muchos niños y jóvenes ya hacen solos, en sus casas, si tienen la posibilidad, muchos otros no. Entonces la escuela tiene un rol democratizador muy importante en esto, en permitir ese acceso a ese conocimiento, no solo a los dispositivos, sino también al conocimiento de utilizar esos dispositivos a su favor. Porque tenemos el compromiso de desarrollar estas habilidades, las llamadas habilidades del siglo XXI, las 4C, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la comunicación, estas 4 habilidades fundamentales hoy en día que nos van a permitir desarrollarnos social y contemporáneas hoy en día, contar historias, incluyen, estoy ahí o se cortó un poquito la señal, las formas contemporáneas incluyen el manejo de medios digitales. Estas son las narrativas transmedia, incluyen el poder pasar una historia de un formato a otro. Y esto es algo que los educadores podemos impulsar, porque el pensamiento computacional está cada día más presente, no porque todos vayan a ser programadores en el futuro, pero sí porque ayuda a construir un pensamiento lógico, a poder analizar procesos, descomponer en variables, entender que hay alternativas. Porque estas propuestas, las propuestas de storytelling, de contar historias y de trabajar con medios digitales, ponen a los niños y a las niñas en el centro, les permiten a ellos crear desde sus propios intereses, desde sus propias inquietudes, desde sus saberes previos, investigar, y porque en definitiva el contar historias nos permite construir nuestra propia identidad, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Y esto es dar esta posibilidad, habilitar estos espacios para expresarse, para contar un poco quiénes son a los niños y a las niñas, seguramente les va a generar unas bases mucho más sólidas para después insertarse de un modo crítico y creativo en esta sociedad. Bueno, si no los convencí con todo esto, sigamos adelante. Entonces, en Historias para Armar, un poco desde esta mirada, nace este proyecto que combina todas estas filosofías, el storytelling como estrategia, la cultura maker, la alfabetización digital, la ciudadanía digital, el pensamiento computacional, todo lo que explicamos recién, y genera recursos justamente para todos los públicos, para que niños y niñas puedan manejarse autónomamente, para que docentes puedan incluir en sus clases ayudados por estas herramientas y puedan trabajar los temas que tienen prioritarios que tienen que trabajar. No es que tienen que dejar de trabajar ciertos temas para incluir esto, sino al revés, que esto sea una herramienta que potencie el trabajo con los temas prioritarios hoy en día. Y que sea una herramienta 100% gratuita, este fue el compromiso que nos pusimos, 100% en español, multiplataforma y que se pueda usar online y offline, justamente para que se pueda adaptar a los diferentes contextos de conectividad. Les cuento rápidamente la estructura de Historias para Armar, para quienes no la conocen, si no, igualmente se pueden meter en la página de Historias para Armar y rápidamente la van a reconocer. Tiene 3 ejes que nosotros llamamos explorar. Al primero, que tiene que ver con adentrarse en el mundo de las historias, de cómo se escriben las historias, cómo nacen las historias, y para esto se desarrollaron 6 cortitos, valga la redundancia, de entre 6 y 8 minutos, que cada uno trabaja en profundidad alguna temática de la construcción de historias. El primero, por ejemplo, está dedicado a cómo nacen las ideas, cómo se rompe la hoja en blanco y cómo surgen las ideas para una historia. Hay sobre construcción de personajes, sobre conflicto, la importancia del conflicto. Cada uno trabaja un tema propio de las historias, de una manera divertida y con ficción, las aventuras de 2 amigas que van, y además tienen algunos otros temas transversales relacionados con la ciudadanía digital, con la responsabilidad del uso de las tecnologías, con la alfabetización digital, con para qué usan estas chicas las tecnologías. Entonces les recomendamos que los miren y puedan elegir descargarlos y compartirlos con sus estudiantes para los temas que necesiten.
El creador de historias, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito en profundidad, pero que así un pantallazo rápido para quien no lo conoce, es esta herramienta de la que estamos hablando, en que cada usuario se genera un nombre y entra y puede crear sus propias historias, elegir personajes, elegir un fondo, elegir ambientes sonoros. Ahora enseguida lo vamos a recorrer y vamos a ver todas las opciones que tienen. Pero esta sería la interfase. Es una herramienta bastante intuitiva, como para que los niños puedan manejarlos solos y solas, y no necesiten estar todo el tiempo guiados, sino que al contrario, ¿no? Que puedan desarrollar su imaginación con estos apoyos. La herramienta también va sugiriendo algunas ideas, y está estructurada en 3 actos: comienzo, medio y fin. Justamente porque lo que quisimos fue combinar la lógica del pensamiento escrito, tan importante de seguir enseñando en la escuela, ¿no? A escribir relatos escritos, con los nuevos lenguajes audiovisuales. Entonces, ahí hay un juego en que niños y niñas pueden elegir personajes, inspirarse por un mundo audiovisual, pero a la vez escribir historias en formato escrito. Y por otro lado tenemos la tercera sección, que son los proyectos Contar, que esta es la parte más específica de alfabetización digital en diferentes formatos, que lo que propone es, bueno, si ya escribieron una historia en el creador, o también lo pueden usar los docentes con historias que hayan creado en el aula, en forma no digital, digo, no es necesario que sea escrita en el creador, pero es una posibilidad. Si ya escribieron una historia, ahora ¿cómo la podrían contar? En diferentes formatos: en relato sonoro, en videojuego, en historieta, en animación, en películas. Y acá en esta sección lo que van a encontrar son tutoriales que explican paso a paso cómo desarrollar proyectos en estos 5 lenguajes. También aquí lo que cuidamos mucho es que haya una diversidad de propuestas para quienes tienen más acceso a dispositivos, menos acceso a dispositivos, más o menos conexión, más o menos dificultad. Entonces hay proyectos que implican bastante utilización de dispositivos y otros que directamente son analógicos, que son actividades manuales. Por ejemplo, en animación van a encontrar la construcción de un fenaquistiscopio, que es un juguete óptico que se hace con cartulina y con dibujos, pero que puede generar los principios de la animación, los mismos que después se podrían utilizar en animación por cuadro a cuadro, por stop motion, ¿no? Entonces, todos apuntan a formar a niños y niñas en lenguajes digitales, pero no todos necesariamente utilizan dispositivos. Entonces, ahora sí, le damos paso a Mario para que nos muestre en profundidad el creador de historias. Mario. Algo que no dije, perdón. Eso, sí, algo que no dije, sí, que somos muchos y que esperamos que puedan participar a través del chat, pero que vamos a tener 2 momentos muy marcados, uno en que ustedes van a tener una propuesta para hacer con el creador de historias y otro al final. Entonces, que esos van a ser los momentos donde podamos interactuar más con sus preguntas. Así también ustedes van guardando las preguntas y viendo si no se van resolviendo sobre el avance de la presentación, y cuando llegan los momentos de interacción, ahí compartimos las preguntas. De todas maneras, Ale está atenta y toma nota de las preguntas que vayan surgiendo. Sí, y también comentarles que posiblemente no estén viendo los comentarios que hacen otras personas que están conectadas, pero que se queden tranquilas y tranquilos, que yo sí los estoy viendo y que voy respondiendo cada una de las consultas que me están haciendo y que ya comenzaron a escribirme. Así que quedo a disposición por lo que necesiten, y entonces ahora sí, Mario, lo dejamos en tus manos. Hola, ¿cómo están? Bueno, una alegría poder compartir esta presentación con tantos docentes, que me imagino que la mayoría aquí deben ser docentes, así que bueno, la idea es poder brindarles una herramienta que, como decía Shirley, fue pensada para poder ser utilizada en muchos ámbitos. Veo que algunos dicen, yo no tengo conectividad, ¿cómo puedo hacer? Bueno, vamos a trabajar con esto. Shirley, te pido si podés interrumpir tu compartida de pantalla, así puedo empezar a compartir acá, muchas gracias.
Y bueno, yo voy a mostrarles el creador de historias. Vamos a trabajar justamente para quien estaba diciendo ahí en el chat que no tenía conectividad, vamos a trabajar con la versión offline. La versión online y la versión offline son exactamente iguales, funcionan de la misma manera. Así que yo voy a trabajar con la versión offline, que es una versión que van a descargar. Después les vamos a pasar todos los enlaces de descarga, no se preocupen por eso ahora. Y como decía Shirley, vamos a tener momento también para las preguntas. Así que ahora voy a compartir el creador en su versión offline, que ya lo tengo acá abierto en mi computadora. Bueno, cuando ustedes descargan este archivo, quiero decirles que lo bueno es que no necesita instalación. Es lo que llamamos un software portable. O sea, ustedes lo van a poder llevar en un pendrive a la computadora de la escuela. Suponemos que ustedes, obviamente, en una computadora con internet lo van a descargar, lo van a llevar en el pendrive, lo meten el pendrive en la computadora, les recomendamos pasar los archivos a la computadora, donde lo van a usar, lo guardan en cualquier carpeta, y ahí haciendo doble clic directamente se va a abrir esta pantalla que estamos viendo acá. Lo primero que va a pasar, bueno, me va a dar la bienvenida y me va a pedir que ponga acá mi credencial, pero obviamente si es la primera vez que uso esta herramienta, no tengo todavía una credencial creada. Entonces me voy a ir acá donde dice crear credencial. En este lugar el único dato que me va a pedir es un apodo, y acá hago mucho hincapié en esto porque este es un proyecto, como también decía Shirley, 100% gratuito, y eso también implica que no recopila datos de usuarios. Nosotros no nos quedamos con ningún dato de ningún usuario, nunca les pedimos un mail, nunca pedimos un celular, nunca pedimos un nombre y apellido, nada. Acá ponen un apodo, el que ustedes quieran, yo voy a poner mi nombre, y tengo que aceptar, sí, los términos y condiciones, que después los invito a leerlos haciendo clic acá, y voy a crear cuenta. En ese momento se crea una credencial que ustedes la pueden descargar. Acá es algo muy importante poder trabajar con sus alumnos, esto de empezar a crear mi identidad digital, ¿no? Y esta credencial es parte de mi identidad digital. Yo tengo que guardarme esta credencial para poder después ingresar a mis trabajos. Como nunca pedí un mail, no tengo forma de recuperar esta credencial. Vieron que a veces cuando perdemos una contraseña o algo, mandamos un mail a la empresa que nos brinda el servicio y nos devuelven la posibilidad de blanquear la contraseña. Bueno, en este caso, como nosotros no recopilamos ninguna información, los chicos, las chicas, ustedes como docentes tienen que ser responsables de guardar esta credencial para poder volver a sus historias, porque si la pierden no hay forma de recuperarla. Por eso damos la posibilidad de descargarla y la posibilidad de imprimirla para poder tenerla en el cuaderno o en un lugar seguro. Vamos entonces a comenzar. Acá nos vamos a encontrar con las protagonistas de los cortos que nos contaba Shirley. Son cortos que incluso actualmente se pueden ver en televisión, pero están en el sitio de Historias para Armar y los pueden descargar gratuitamente, llevárselos en un pendrive para aquellas escuelas en donde por ahí no tienen conectividad, y entonces poder ver los cortos y reflexionar sobre todo esto que tiene que ver con el storytelling y la importancia de crear historias. Cuando entramos la primera vez, entonces las chicas nos van a dar una bienvenida, nos van a recibir y nos van a contar qué es lo que va a suceder. Yo lo voy a pasar, vamos a comenzar historia, y aquí nos escribimos nos encontramos con este botón que es escribir historia, ¿sí? El único botón que tenemos en donde vamos a empezar a escribir nuestra historia. Y lo primero que nos va a pedir es un título para la historia, pero claro, cuando nosotros empezamos a crear una historia, a veces no sabemos todavía cuál va a ser el título. O sea, no tenemos en claro. A lo mejor el título se nos ocurre al final de la historia. Entonces, quiero que quede bien en claro que esto lo pueden colocar en este momento, o pueden saltearlo, o pueden colocar un nombre. Yo le voy a poner algo genérico. Pueden ponerle un nombre a la historia y después lo van a poder modificar más adelante. Pero no es un campo obligatorio. Y acá vemos las tres secciones que yo voy a tener que completar, que se llaman aquí comienza, aquí algo sucede y aquí termina, que sería inicio, desarrollo y final, lo que en general solemos conocer de esa manera. Pero bueno, nosotros decidimos llamarlo aquí comienza, como aquí comienza mi historia, aquí algo sucede, me enfrento a un conflicto y aquí termina, el conflicto se resuelve. Sigo entonces.
voy a comenzar historia, y acá las chicas me explican qué es esto del aquí comienza, qué cosas debemos tener en cuenta en esta parte de la historia, en este momento, ¿sí? Entonces vamos lo voy a saltear, ustedes después lo van a ver tranquilos. Y lo primero que nos proponen es empezar a decidir cuáles van a ser los protagonistas de mi historia, ¿sí? Ese es el primer paso que voy a cumplir. La aplicación, como está pensada, permite subir hasta 4 protagonistas, hasta 4 personajes, ¿sí? Entonces, obligatoriamente al menos uno tengo que tener en este momento. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿puedo empezar una historia y que no haya al principio un personaje? Sí, puede pasar. Entonces ya vamos a ver que también estos personajes se pueden ocultar. Podemos hacer que no participen de toda la historia, que participen de una parte, dándoles visibilidad o ocultándolos. Entonces voy a ir al primer botón. Ahí se van a cargar todas las posibilidades que tenemos. Tenemos la posibilidad de cargar un personaje adulto o adulta, adolescente, niño o niña, y también tenemos la posibilidad de darle vida a distintos objetos, porque a veces también un objeto puede ser un personaje, ¿sí? O un animal, puede ser un personaje de mi historia. Yo voy a elegir ahora, por ejemplo, un personaje adolescente. Entonces acá tengo varias posibilidades. Una de ellas es bueno, el color de piel. Tengo muchos colores de piel para ir eligiendo. Acá voy a poder elegir el color de piel. Después tengo el rostro, ¿sí? El rostro es el tipo de rostro que va a tener, que tiene que ver con, no tanto con la expresión, sino con las facciones del personaje. Después tenemos cabezas. Le voy a cambiar la emoción, así no está enojado, porque pienso que está enojado conmigo. Así que voy a poner ahí que está contento. Muy bien. O contenta en este caso. Y si me voy a cabezas, tengo muchas cabezas que son las que van a determinar o nos van a ayudar a determinar el género del personaje. Van a ver que hay algunas que son bien masculinas, otras bien femeninas, otras no tan identificadas con ninguno de los dos géneros, pero bueno, vamos a ver que ahí es donde yo voy a poder decidir el género de mi personaje. Después tenemos las ropas. Hay mucha variedad de ropas que podemos ir eligiendo, ¿sí? Voy a quedarme con esta. Sí, perdón, Mario, iba a decir que también hay personajes no binarios, y en adultos, por ejemplo, también hay muchos personajes con cuerpos no realistas, como más abstractos, surrealistas, podríamos decir. Así que también hay una amplitud de personajes. Tal cual, yo me metí en adolescentes que no hay surrealistas, pero después pasamos a adultos y los van a ver en un segundo. Entonces, esta es una posibilidad. Otra posibilidad muy divertida es poner aleatorio y que la herramienta me dé un personaje aleatorio. Y una vez que ya decidí cuál es la emoción, el color de piel, todo lo que fuimos eligiendo, voy a poner guardar. Ahí vuelvo a esta pantalla y si tengo otro personaje, entonces me voy aquí y elijo otro personaje. Voy a elegir un adulto, así vemos estos no realistas de los que hablaba Shirley. Si me voy a ropa, bueno, ahí ya me apareció uno justo, ¿no? Un casco de conquistador, pero con anteojitos, más de esta época, y esto que sería como un árbol en una maceta. Eso hay toda una parte, ¿sí?, de varios personajes que son bastante particulares. Y podemos ir cambiándoles la cabeza también, y el color de piel, y todo lo que fuimos cambiando antes. Me voy a guardar este que parece interesante para una historia. Muy bien. Ya tenemos 2 personajes, ¿sí? Estos 2 van a ser los protagonistas de mi historia. Entonces voy a ir a continuar con mi historia. Y acá las chicas me van a hablar sobre cómo definimos a los personajes. Ustedes saben que cuando pensamos una historia, pensar en sus personajes, pensar en cómo está compuesta su familia, cómo es su vida, su entorno, dónde viven, todo eso que ayuda a definir a los personajes, nos pareció muy interesante y muy rico como para darle vida y para que los chicos y las chicas en la escuela puedan trabajar con esto también. Así que decidimos crear estas fichas de personajes en las cuales el único campo obligatorio es un nombre, ¿sí? Ese es el único nombre. Voy a poner algo genérico, Pepe. Todos los demás campos son opcionales, ¿sí? Pero el único que es obligatorio, sí o sí tengo que poner un nombre. Lo mismo, en el futuro lo voy a poder cambiar. Si ustedes este nombre no
no les convence o se dan cuenta que lo quieren cambiar, bueno, van a poder hacerlo a medida que va avanzando la historia. Entonces, ¿qué ponemos acá? El nombre, la edad, y después tenemos campos bien amplios, qué le gusta, qué no le gusta y otras características. La idea acá es que ustedes como docentes puedan decirle a sus alumnos qué es lo que quieren que aparezca acá, o dónde quieren que se explayen más. Por ejemplo, cuando hablamos de otras características, si hablamos de un personaje histórico, supongamos que estamos contando la historia de algún prócer de nuestro país o de nuestra ciudad, entonces ahí podemos hablar de cómo estaba compuesta su familia, dónde nació, dónde se educó, todas estas cosas que nos sirven como para generar un background sobre nuestros personajes, ¿sí? Entonces, ahí continuamos con el próximo personaje, me va a aparecer el siguiente, y también le voy a poder dar un nombre, le voy a poner Tito a este. Bien, ese nombre... Perdón, interrumpo un segundo. Sí. Que la ficha del personaje estuvo pensada, como dice Mario, para que los docentes la puedan aprovechar como una herramienta más, para pedirle a los estudiantes que completen, y también para ayudar en la construcción de las historias, porque a veces el empezar a pensar en los personajes, profundizar un poquito en qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus características, nos da elementos que después nos pueden despertar posibles historias. Por ejemplo, no sé, este personaje que tiene alas, pero que podría ser alérgico al humo. Entonces, cuando va volando después por lugares donde hay humo, tiene problemas. Empezar a pensar en las características de nuestros personajes nos despiertan después posibles conflictos para las historias. Excelente, sí. Una cosa que no comenté es estos textos que ven acá, son sugerencias, porque nosotros hicimos muchos testeos al hacer esta herramienta y nos dimos cuenta que si sugeríamos algo, fíjense que son frases cortas con puntos suspensivos, son sugerencias que cuando nosotros acá empezamos a escribir nuestra propia característica, se va a borrar esa sugerencia, pero están ahí como para que los chicos y las chicas puedan como tomarlo como un ejemplo de qué cosas podrían escribir acá. Y como decía Shirley, este es un elemento muy interesante. Incluso nosotros creemos que la ficha de personaje puede ser una tarea, puede ser un elemento entregable que ustedes le pidan a sus alumnos. Quiero que crees la ficha de un personaje, por ejemplo, que vive en una época determinada o que tiene una característica muy especial como la alergia al humo o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para nosotros esta ficha es un punto de inicio muy, muy importante. Sigo y me voy al paso siguiente, en donde lo que tengo que elegir es el espacio, el lugar donde va a suceder mi historia, ¿sí? el ámbito en el que se va a dar. Ahí vamos a ver que tenemos muchos fondos, son fondos muy inspiradores, ahora los vamos a ver más en detalle, pero tienen muchos guiños, cosas que nos ayudan a pensar historias, lugares misteriosos, lugares divertidos. Hay una escuela también, el patio de una escuela, hay lugares futuristas, y estos escenarios se pueden elegir tanto de día como de noche. Yo puedo hacer que mi historia transcurra de día o de noche. Por ejemplo, ahora me voy a ir a una mansión embrujada, ¿sí? Entonces voy a ir a la noche de esta mansión embrujada. Bien, una vez que elegí mi escenario, que también podría ser aleatorio, me voy a seleccionar escenario, y ahora se cargó toda mi historia, ¿sí? Toda mi historia, todos los elementos de mi historia se cargaron dentro de este espacio que nosotros llamamos espacio inmersivo. Es el espacio donde me meto y donde voy a empezar a buscar inspiración para mi historia. Va a aparecer este cartel, yo tengo silenciadas acá las asistencias, bueno, van a aparecer una serie de asistencias que les van a contar de qué se trata cada una de estas partes. Esto solamente va a aparecer la primera vez que entran a la herramienta, y fíjense que acá yo tengo la posibilidad, vamos a ver todo el asistente, tengo la posibilidad de trabajar con efectos de sonido, ¿sí? Yo lo bajé para que no haya ruido en la presentación, pero acá se escucha un sonido de fondo, no sé si llegan a escucharlo ahí. Es muy tenue,
hay un efecto de fondo, hay música, ¿sí? Y tenemos ayudas también, que son locutadas, que son habladas esas ayudas. Estas ayudas aparecen tanto en texto como locutadas, porque seamos realistas, muchos chicos y muchas chicas cuando están en la computadora no van a leer tanto texto que está dando vuelta por acá. Entonces nos pareció interesante que las ayudas también estén locutadas, estén habladas, para que les llame la atención y se orienten sobre estas ayudas que van apareciendo. ¿Qué podemos hacer en este espacio? Bueno, si yo toco los personajes, ahí me explica el asistente todas las cosas que puedo hacer con los personajes que ya les voy a mostrar. Los puedo agrandar, los puedo achicar, obviamente, los puedo invertir, que miren para un lado o para el otro, los puedo articular, y lo que estoy armando acá es como la ilustración de esta parte de la historia. Ahí apareció otra asistencia porque no estoy escribiendo. Vamos a hacer que mi personaje se encontró una especie de diablito en el escritorio. Entonces, ahí tenemos una escena donde yo puedo... es como que estoy ilustrando mi escena. Y es como, piénsenlo como esto que les decía, como un espacio de inspiración. Puedo recorrerlo e ir buscando inspiración en otros lugares, ¿sí? Acá hay una mesa con una luz tenue, me voy para el otro lado, hay una cama, parece abandonada, una tele prendida. Como les decía, todas cosas que nos invitan a escribir una historia, ¿no? ¿Dónde vamos a escribir? Muy importante. Bueno, si me voy a este apartado que dice mi historia, se abre acá el espacio de escritura. De vuelta aparecen las sugerencias, ¿sí? Las sugerencias que se van a eliminar cuando yo escriba mi historia. Ahí se van a borrar las otras sugerencias. Y no sé si vieron por ahí que aparecen como unas palabras voladoras. Son palabras inspiradoras, las llamamos nosotros, ¿no? Entonces son esta serie de palabras que también, si estoy con poca inspiración, si no se me ocurre nada, entonces puedo decir, bueno, a ver qué palabras me sugiere esto. Y dice, bueno, prohibido, tesoro, familia, temblor, todas cosas que yo podría tomar algunas de estas palabras. Yo pensaba como en el aula, qué interesante sería pedirle a los chicos que arranquen una historia con algunas de estas palabras que ustedes les sugieran que usen, ¿no? Bien, desde este lugar puedo ver siempre la ficha de personaje. Si yo me olvidé su nombre, me olvidé sus características, bueno, me voy acá y siempre voy a poder ver la ficha de personaje y poder consultarla en todo momento de la historia, ¿sí? Este espacio inmersivo también tiene en este lugar la posibilidad, voy a pasar todo esto, la posibilidad de cambiar el escenario, de cambiar el sonido, ¿sí? Porque podemos poner una música divertida en un ambiente lúgubre y eso va a generar una sensación completamente distinta. Podemos agregar objetos y animales y podemos también editar a los personajes. Fíjense, tengo la posibilidad, esto que les decía al principio, si yo no quiero que este personaje Pepe esté al principio de mi historia, bueno, lo oculto de esta manera y solamente está este personaje. Y a lo mejor en el capítulo 2, en la parte 2 de la historia, sí se puede ver. Entonces ahí lo hago aparecer. También lo puedo eliminar y también lo puedo editar. Cuando me voy a editarlo, vuelvo al espacio donde lo creé, donde le puse ropa, donde le puse el color de piel, de pelo, todo, y puedo entonces cambiar sus características. Limpiar lo que hace es justamente limpiar todo el escenario, blanquearlo para empezar de nuevo. Ahora, si me voy a continuar, lo que voy a hacer es terminar esta parte de la historia. Estuve un poco fiaca, como decimos acá en Argentina, ¿cómo sería? Holgazán, tal vez, y escribí muy poco, pero no importa, aunque sean unas palabras tienen que escribir para poder continuar con la historia. Entonces me voy a continuar, y ahí vemos mi historia, voy a bajar la musiquita, así no nos interrumpe. Bien, veo lo que escribí acá, y tengo acá mi portada, sería como la imagen de mi capítulo, ¿sí? La imagen que tiene mi capítulo.
Y entonces acá es donde voy a confirmar esta parte de la historia. Quiero aclararles una cosa, en todo momento van a poder reescribirlo, van a poder entrar, van a poder reformularlo, corregir faltas de ortografía, todo lo que quieran, siempre el texto es editable, ¿sí? Entonces ahí no hay problema en ese sentido. Entonces cuando me voy a continuar mi historia, digo aceptar acá, porque me dice, atención, estás terminando la primera parte de tu historia, ¿estás seguro? ¿Querés continuar? Sí, quiero continuar. Aceptar, y ahí entonces veo que completé la primera parte de mi historia. Así que si toco acá, la puedo ver la portada de este capítulo, y puedo ver el texto, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con estas explicaciones que fueron un montón. Como vieron, lleva varios pasos esta primera parte, pero la idea es que ustedes, por ejemplo, podemos empezar definiendo los personajes en una clase y cierran, y el trabajo queda guardado, ¿sí? Queda guardado en la computadora, así que no hay que hacerse problema por eso. Ahora lo que les vamos a proponer es que sean ustedes quienes entren al creador de historia. Me imagino que el chat explota de preguntas. Lo van a poder Mario, descargar al finalizar. Mario, por ahora yo estoy pudiendo responder a todas las consultas, así que te propongo que sigamos. Perfecto. En caso de que haya algo que no esté pudiendo responder, yo les consulto, pero de a poquito voy respondiendo a cada una de las personas que me van consultando por diferentes cositas del creador. Bien, muy bien. Entonces, sí, perdón, Shirley. No, perdón. Ahora les vamos a pedir que entren ustedes al creador. Yo estuve mirando también en el chat, creo que había una confusión entre la aplicación y el creador online, ¿no? Quiero aclarar esto. Cuando ustedes entran a la página de Historias para Armar, ¿están viendo la página de Historias para Armar? Sí. Ahora estamos viendo la presentación, Shirley. Ah, perdón. No, error entonces. Se ve el PowerPoint. Ah, perdón. Mientras lo buscas, voy contando algunas respuestas a preguntas que fueron como generales. Acá Ana nos consulta sobre si puede iniciar una historia, dejarla pausada y continuarla en otro momento. Sí, justamente la idea de crear la credencial tiene que ver con poder guardar el historial, y entonces así, si escribí hasta la mitad y después me tuve que ir o no tuve más inspiración, lo puedo seguir en otro momento. Por eso es importante guardar la credencial. Muchos preguntaron acerca de cómo descargar el creador de manera offline. Ahora Shirley lo va a mostrar, pero se hace todo desde el sitio web. Y si por alguna razón quieren tener la aplicación para dispositivos móviles, está disponible para Android únicamente por el momento, y se hace desde Play Store o mismo de la página. Pueden ir a el link donde se descarga. Cuando ustedes entran en la página de Historias para Armar, historiasparaarmar.org, se van a encontrar con esta página con las secciones que les mostramos al principio, la sección Explorar con los videos, la sección Crear y la sección Contar. Y también van a poder explorar Docentes y Familia, donde hay más recursos y actividades. Ahora, para ver cómo se descarga el creador, si en la sección Crear ponen Comenzar, se les va a abrir otra pestaña con la aplicación que usó Mario recién, pero de manera online. Ahora, si lo que ustedes quieren es descargar esta aplicación para llevar a una computadora que está sin conexión, tienen que cliquear en Descargar, y se les va a abrir una página con todas las indicaciones para hacer la descarga del instructivo, descargar todos los archivos, y para poder instalarlo en las computadoras que van a usar offline. Entonces, todo lo que Mario mostró de ingresar, ahí estoy abriendo el creador online, y es el mismo ingreso con la credencial, todo lo que Mario mostró recién, que lo pueden hacer en forma online si quieren usar la aplicación online, y si ya la tienen instalada en forma offline, se les va a abrir
la misma pantalla de inicio. Entonces ahora lo que les queremos proponer es que ingresen en el creador de historias para armar.org, acá tienen la URL, y si no, hacen el recorrido que hice yo, van a historias para armar y apretan crear, y ahí que creen una credencial y entren para poder empezar un comienzo, apenitas un comienzo de una historia, pero para que lo experimenten un poco y de ahí puedan responderse ustedes mismos algunas de las preguntas que surgían o tener nuevas para hacernos. Y lo que les vamos a proponer como consigna creativa es que simplemente elijan un escenario y un personaje, que puede ser un personaje o un objeto, pero que sean elementos aparentemente opuestos. Por ejemplo, un tigre en el fondo del mar, o un papiro en una ciudad futurista, o una exploradora en una escuela. Fíjense, ustedes recorran un poquito las galerías de personajes y de escenarios y elijan dos elementos opuestos. Esto es una técnica que usaba Gianni Rodari, el educador y periodista italiano, autor del libro Gramática de la Fantasía, que tanto nos inspira, que se llama el binomio fantástico, que es que cuando uno elige dos elementos aparentemente opuestos, enseguida surge alguna historia. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Qué va a pasar en ese encuentro? Esto es un disparador de ideas. Entonces les proponemos esto, que para investigar un poquito el creador de historias, para después poder hacer propuestas con sus estudiantes, lo exploren ahora con esta consigna. Simplemente elegir un personaje y un escenario que aparentemente se contraponen, y ver si les surge una primera oración para una historia. Sí, voy a proponer lo siguiente. Quiero proponer lo siguiente, a ver qué te parece. Mientras empiezan a explorar cada persona en su propio dispositivo o compu, el creador, propongo que Mario nos muestre cómo descargarlo. Hay muchas consultas sobre esto, sobre cómo descargar el creador para poder usarlo de manera offline. Entonces, me parece más fácil si lo respondemos mostrándolo. Mario, ¿te podrás hacerlo? Sí, perfecto, perfecto. Les propongo entonces, quienes ya quieren entrar, pueden entrar y hacer esta consigna que les decía Shirley. Quienes estén con esta duda, quédense acá un poquito y les muestro, no hay ningún problema. Vamos a compartir pantalla. Entonces, historiaspararmar.org, entran, se van a encontrar con la home, digamos, con la página de inicio, y si bajamos, vamos a encontrarnos la sección crear. Todo lo que tiene que ver con crear es justamente lo vinculado al creador. O sea que si ponen en comenzar, se van a ir a la versión online de la herramienta. Y si van a descargar, se van a encontrar con esta página que mostraba Shirley recién. Esta página lo que nos permite, bueno, acá nos cuenta qué requerimientos necesitamos en nuestra computadora para poder usar el creador. Aceptamos los términos y condiciones para poder descargarlo y ahí hacemos clic en descargar. El archivo que se va a descargar es un archivo zip. Yo quiero que se queden muy tranquilos porque acá hay un instructivo que explica todo. Todo lo que estoy diciendo está acá, les va a explicar perfectamente cómo se hace la descarga. No sé si ahí lo están viendo. Se abrió el PDF, ¿sí? Que tiene sí, perfecto, Mario. Cómo se descarga, ¿sí? Cómo es el archivo, cómo hay que descomprimirlo. Lo pueden descomprimir con Windows directamente, o lo pueden descomprimir con cualquier software de descompresión de archivos que tengan instalado en su computadora. Alguien preguntó si se podía usar en Linux la versión offline. Por el momento no. Por el momento no, lo estamos evaluando porque muchos gobiernos y muchos países utilizan Linux en sus computadoras escolares, así que estamos evaluando esa posibilidad. Por el momento no está disponible. Sí lo pueden usar la versión online, ¿no? Obviamente la computadora tiene que tener conectividad a internet. Una vez que descomprimen el archivo, se van a encontrar con un pequeño archivo que se llama Historias para Armar. Hacen clic acá y ya empieza a funcionar.
van a ver que hay varios archivos anexos. Si ustedes se quieren llevar el creador de historias a otra computadora en la escuela, bueno, se tienen que llevar todos los archivos, no solo este, sino toda la carpeta que descomprimieron, se la tienen que llevar completita. Y ahí directamente pueden incluso crear un acceso directo para tenerlo a mano en el escritorio, y ya ahí pueden empezar a usar la herramienta tal cual como lo vimos en la explicación que hice antes. Buenísimo. Mario, otra consulta Sí. que no hablamos, pero que está bueno llevar. Me preguntan, me gané una estrella. Muy ¿Qué bien. significa eso? Muy bien. Eso no lo expliqué, es un tema aparte muy interesante. Nosotros lo que planteamos son una serie de logros, ¿sí? Una serie de logros que ustedes pueden ver cómo se ganan esos logros en la historia. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí, a ver un segundito. Y se los voy a mostrar directamente en el creador, que está aquí. Quiere decir que hay varios que ya están escribiendo si se ganaron estrellas. Muy bien. Muy bien. Entonces yo les puedo contar algunos secretos. Por ejemplo, rompe la hoja en blanco y comienza tu historia. Si empezás a escribir, te ganás una estrella, pero no te dejes escribir 2 o 3 palabras. Te dejes escribir como unas 15 palabras y ahí ya te ganás una estrella. Después, cuenta dónde están tus personajes. Si describís el espacio en el que sucede, el software se va a dar cuenta si nombrás el espacio y te va a dar una estrella. Describe a tus personajes, si los nombrás, si hablas de ellos. Todo esto tiene que ver con lo que nosotros esperamos que una historia tenga en un comienzo. En un comienzo, en general, se presenta dónde sucede la historia, cuáles son las características de los personajes, etc. Entonces, vayan investigándolos, porque acá les va a decir qué hay que hacer para ganarse cada una de estas estrellas. Sí, la herramienta está pensada desde una filosofía de aprender haciendo. Pero la idea es que mientras uno va escribiendo la historia, guiado por esas asistencias, aprende a escribir historias. Ese es el verdadero secreto, en realidad. Que queremos que sirva para escribir historias, pero que a la vez sirva para aprender a escribirlas, y a escribirlas cada vez mejor. Por eso todas esas asistencias y esos estímulos. Sí, acá hay una pregunta súper interesante que nos amerita quizás a lo que sigue del taller. Nos quedan más o menos 10 minutos de taller. Para quienes puedan quedarse, porque hay muchas preguntas, vamos a demorar unos 5 o 10 minutitos más. Sabemos que estaba planificado para 1 hora, así que quien no pueda quedarse en esta extensión no hay problema, solo que queremos tratar de responder la mayor cantidad de consultas posible. Así que estaremos terminando en aproximadamente unos 10-15 minutos. Ahora bien, acá me preguntan si pueden monitorear el trabajo de sus estudiantes. Y quizás nos da pie para que podamos explicarlo de la ficha de actividad, si te parece. Sí. No podemos monitorear directamente el trabajo de los estudiantes, justamente por esto de que el proyecto no recopila datos de nadie, ni siquiera de los estudiantes, ni de los docentes, ni de nadie. Entonces, como eso está en el espíritu del proyecto, no recopilar datos privados, entonces no podemos monitorear el trabajo. Pero sí lo que podemos es enviarles la tarea a los chicos y a las chicas a través de la plataforma, ¿sí? No sé si me salto algunas diapositivas y paso a explicar eso, Shirley. Sí, pero no hay problema. ¿No hay problema? No. Bueno, ¿lo presentás vos o lo presento yo? La presentación, como quieras. ¿Las fichas didácticas? No, la presentación. La creación de fichas de trabajo. Ahí lo comparto. Ok. Y Mario, te dejo otra inquietud para cuando terminemos con este tema, y es, me preguntan si pueden compartir la historia por WhatsApp. Quizás estaría bueno. Les propongo que lo dejemos. Vi varias personas que preguntaban sobre el guardado de la historia. Ahora lo vamos a explicar y qué posibilidades tenemos de compartirla también. Dale, buenísimo. Entonces, sí, perdón. En la presentación, bueno, acá nosotros les queríamos contar las posibilidades. Decíamos el creador offline, que ya hablamos, la aplicación que ya también hablamos, pero una de las
posibilidades también es crear una ficha de trabajo, ¿sí? Crear una ficha de trabajo. La aplicación tiene un enlace, si entran por el lado de docentes, ahora se los podemos pasar en el chat también el enlace. Si entran por la parte de docentes, se van a encontrar con esta imagen que vemos acá, con esta parte que dice crear una actividad. Esta actividad lo que les va a permitir, quiero aclarar que esto va a funcionar solo en la versión online de la plataforma, ¿sí? Porque ustedes sí ahí como docentes se van a tener que loguear con un email y van a poder crear una ficha de actividad con muchos campos, ¿sí? Con muchos campos. Esos campos son completamente editables, o sea, nosotros sugerimos desde Historias para Armar una cantidad de campos, pero van a ver que todos son editables, o sea, ustedes pueden armar una actividad a su medida. Y los chicos y las chicas van a poder entrar a Historias para Armar en la versión online y se van a encontrar con un botón que les va a decir coloca el código de la actividad. El código de la actividad es un código de 3 palabras, ¿sí? Que les va a generar la herramienta al momento de crear ustedes la ficha de trabajo. Entonces, cuando la ficha de trabajo les genere ese código, se lo pasan a sus alumnos y sus alumnos, siempre y cuando estén conectados a internet, van a poder ver la tarea dentro del creador de historias, ¿sí? Van a poder ver la actividad que ustedes les mandaron. Esa En es ese la sentido, única sí pueden posibilidad mandar de una tarea. interacción en línea que tenemos entre docentes y alumnos. Ahí pueden mandar una tarea por WhatsApp, por ejemplo, mandándole el link al creador de historias, el www creador de historias, y el código para que ellos entren con ese código. Cuando apenas se ingresan, les va a pedir el código, entonces ellos entran y reciben ahí la consigna de trabajo. Entonces los niños y las niñas desde sus casas pueden resolver la consigna de trabajo leyendo esta ficha que ustedes generaron. Bien, perfecto. Y también esta ficha, si ustedes la quieren generar acá y sus alumnos en la escuela no tienen conectividad, también la pueden descargar e imprimirla, ¿sí? O mandarla por WhatsApp un PDF de la ficha de trabajo, ¿sí? Está contemplada también esa posibilidad, que la puedan ver online o que la puedan descargar y la envíen por otro medio o la impriman, etcétera, ¿sí? Más posibilidades. Más posibilidades. Bueno, tenemos la posibilidad de descargar elementos para usar. O sea, nosotros les estamos proponiendo crear historias y hacer todo el proceso, pero